Descubrí que el padre de mi hijo es, en realidad, mi cuñado. Siempre creí que mi historia era de esas que terminan bien, de las que cuentas orgullosa en reuniones familiares, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que dice lo logré. Encontré al indicado. ¡Qué estúpida fui! Conocí a Roberto en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común, hace ya 10 años. Yo tenía 25 y trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña del centro. Él llegó tarde, como siempre llegaba a todo, con esa sonrisa que le iluminaba toda la cara y un six de cervezas artesanales que había comprado porque las chelitas normales ya no eran su onda. Me cayó bien de inmediato. No era guapísimo, no era el típico galán de telenovela, pero tenía algo, una energía, una forma de hacerte sentir que eras la única persona en el cuarto cuando te hablaba. Esa noche hablamos de todo, de música, de películas, de lo mucho que odiábamos los trabajos corporativos y soñábamos con hacer algo más creativo con nuestras vidas. Él era fotógrafo freelance, aunque en ese entonces todavía trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos para pagar las cuentas. Me mostró su portafolio en su celular y recuerdo pensar que tenía talento, que veía el mundo de una forma diferente. Me gustó eso. Me gustó que tuviera pasiones, sueños, que no fuera uno más de esos tipos conformistas que solo viven para el fin de semana. Empezamos a salir 2 semanas después. Las primeras citas fueron mágicas, de esas que te hacen creer en el amor cursi de las películas. Caminatas por la Condesa, comidas en fonditas escondidas que solo los locales conocían, sesiones de fotos improvisadas donde yo era su musa. Me hacía sentir hermosa, especial, como si cada día contigo fuera una aventura nueva. A los 6 meses ya vivíamos juntos en un departamento chiquito en la Roma Norte. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. O eso creía yo. Cocinábamos juntos, veíamos películas hasta tarde, hacíamos el amor en las mañanas de domingo mientras afuera la ciudad despertaba. Era mi persona, mi compañero, el hombre con quien quería envejecer. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia sencilla en Cuernavaca. Su familia vino desde Guadalajara. Fue ahí cuando conocí bien a Sebastián, su hermano menor. Había coincidido con él un par de veces antes, en Navidades y cumpleaños, pero nunca habíamos platicado más allá de los saludos de cortesía. En la boda estuvo sentado en nuestra mesa y noté que Roberto y él tenían esa complicidad especial que solo los hermanos desarrollan. Se parecían bastante físicamente, aunque Sebastián era un poco más alto, más delgado, con el cabello más oscuro y una forma de vestir más formal. Trabajaba en finanzas, algo de asesoría de inversiones y vivía en Monterrey. Lo que estaba en juego era toda mi vida, mi futuro, la familia que quería construir, los hijos que imaginaba tener, las navidades, los aniversarios, los viajes que planeábamos hacer cuando tuviéramos más dinero, todo lo que había apostado a esta relación, a este hombre que dormía a mi lado cada noche y me decía que me amaba cada mañana. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si hubiera prestado más atención, si hubiera confiado en esa vocecita que a veces susurraba en mi cabeza que algo no cuadraba del todo. Pero así es esto de enamorarse, ¿no? Te vuelves ciega, voluntariamente ciega. Los primeros años de matrimonio fueron como los pintan en las revistas. Bueno, casi. Teníamos nuestras broncas, claro, como cualquier pareja. Roberto podía ser desordenado hasta lo imposible y yo muy controladora con los gastos, pero nos queríamos, de eso estaba segura. Cada pelea terminaba en reconciliación, cada diferencia se solucionaba con comunicación y amor. Así debía ser, ¿no? Decidimos buscar un bebé cuando cumplimos 4 años de casados. Yo estaba lista, más que lista, soñaba con ser mamá desde niña, con tener esa conexión especial con un ser humano que fuera mitad mío, mitad de la persona que amaba. Roberto se mostró entusiasmado, aunque a veces notaba cierta distracción cuando hablábamos del tema. Pensé que era normal,
que los hombres procesan estas cosas diferente. Quedé embarazada a los 7 meses de intentarlo. Recuerdo el día que le di la noticia. Había comprado una de esas tarjetas cursis que decían vas a ser papá y la dejé junto a su café de la mañana. Su reacción fue extraña, no fue la explosión de felicidad que había imaginado. Sonrió, me abrazó, dijo las palabras correctas, pero había algo en sus ojos, una sombra, un destello de algo que no supe identificar en ese momento. Lo atribuye al miedo. Los hombres se asustan con la paternidad. Eso lo sabía. Era normal. Fue durante el embarazo cuando Sebastián empezó a visitarnos más seguido. Se había mudado a la Ciudad de México por trabajo. Vivía en Polanco en un departamento elegante de soltero. Venía a cenar los viernes. A veces se quedaba todo el fin de semana. Decía que extrañaba a su hermano, que quería estar cerca de su futuro sobrino. Me pareció tierno. Pensé que era lindo que Roberto tuviera ese apoyo familiar, que nuestro hijo crecería rodeado de amor. Sebastián era atento conmigo, demasiado atento. Ahora que lo pienso, me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, si Roberto me estaba cuidando bien. Compraba cosas para el bebé, ropa cara de marcas que nosotros no podíamos costear. Cuando yo protestaba, decía que era su obligación como tío, que quería consentir a su sobrino. Roberto nunca parecía molesto por estas atenciones. Al contrario, parecía agradecido de que su hermano estuviera tan involucrado. Hubo momentos en esos meses que, mirando hacia atrás, brillan como señales de neón en la oscuridad. Pero entonces los dejé pasar, los borré, los justifiqué, como aquella vez que llegué temprano a casa y encontré a Roberto y Sebastián hablando en voz baja en la cocina. Se callaron en cuanto me vieron. Hablábamos de cosas de hombres, dijo Roberto con una sonrisa forzada. Sebastián se rió y cambió el tema. No pensé más en ello. Aquella tarde que encontré un mensaje de Sebastián en el celular de Roberto, solo alcancé a leer tenemos que hablar de esto antes de que Roberto tomara el teléfono de mi mano, medio en broma, medio molesto, diciendo que era de mala educación leer los mensajes de otros. Discutimos. Me acusó de ser insegura, de no confiar en él. Terminé pidiendo disculpas. Hubo llamadas que Roberto tomaba en otra habitación, salidas que se alargaban más de lo previsto, fines de semana que pasaba con su hermano haciendo planes que nunca me incluían a mí. Yo estaba embarazada, cansada, con náuseas, ocupada preparando el cuarto del bebé. No tenía energía para ser la esposa celosa y desconfiada. Además, ¿qué iba a decirle? ¿Qué me molestaba que pasara tiempo con su hermano? Mi mamá me preguntó una vez si todo estaba bien entre Roberto y yo. Dijo que lo notaba distante, que algo había cambiado en él. Le aseguré que era el estrés del embarazo, que estaba preocupado por el dinero, por ser buen padre. Ella no pareció convencida, pero no insistió. La intimidad entre nosotros había cambiado también. Roberto era menos cariñoso, menos presente incluso cuando estaba físicamente a mi lado. En la cama se volvió mecánico, distante. Yo lo achaqué al embarazo, a mi cuerpo cambiante, a sus miedos de lastimar al bebé. Me decía a mí misma que era una fase, que pasaría. Mateo nació en septiembre, en una madrugada lluviosa que parecía arrancada de una película. Fue el día más feliz y aterrador de mi vida. Cuando lo vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y su piel arrugadita, supe lo que era el amor verdadero, el amor incondicional, el amor que no pide nada a cambio. Roberto lloró cuando lo cargó, lágrimas reales que rodaron por sus mejillas. Pensé que ese momento nos uniría de nuevo, que un hijo tiene ese poder mágico de arreglar lo que está roto. ¡Qué ingenua fui! Sebastián llegó al hospital esa misma noche. Entró a la habitación con un ramo de flores enorme y un oso de peluche del tamaño de un niño de 5 años. Se acercó a la cuna donde dormía Mateo y se quedó mirándolo por largos minutos sin decir nada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, quebrada. Se parece tanto a nosotros, dijo mirando a Roberto. Nosotros.
La palabra quedó flotando en el aire de esa habitación de hospital, cargada de algo que no pude nombrar. La maternidad te cambia por completo. Te vuelve más vulnerable y más fuerte al mismo tiempo. Todas tus prioridades se reorganizan en un instante. Ya no eres el centro de tu propio universo. Ese bebé diminuto que llora a las 3 de la mañana lo es todo ahora. Los primeros meses con Mateo fueron un caos hermoso y agotador. Yo no dormía, apenas comía, vivía en pants y con el cabello amarrado en un chongo eterno. Roberto ayudaba, supongo. Cambiaba pañales, calentaba biberones cuando yo decidí que ya no podía más con la lactancia, pero su mente estaba en otro lado, siempre en otro lado. Sebastián seguía siendo una presencia constante. Venía 2, a veces 3 veces por semana. Traía comida, se ofrecía a cuidar a Mateo para que yo pudiera ducharme o dormir una siesta. Era considerado, servicial, el tío perfecto, pero algo en la forma en que miraba al bebé me incomodaba, una intensidad que no podía explicar. Es igualito a cuando Roberto era bebé, decía su mamá cada vez que venía a visitarnos, mostrándome fotos viejas en su celular. Y sí, había un parecido, la forma de los ojos, la nariz pequeña, esa expresión seria que Mateo ponía cuando lo cargaban, genes familiares, nada más. Pero también sexta fotos de Sebastián bebé, y el parecido era igual de evidente. La desconfianza empezó como una semilla pequeña, casi imperceptible. Una noche, cuando Mateo tenía como 3 meses, me desperté y noté que Roberto no estaba en la cama. Eran las 2 de la madrugada. Lo busqué por el departamento y lo encontré en la sala, sentado en la oscuridad con su celular. La luz azul de la pantalla iluminaba su cara. Estaba escribiendo un mensaje, concentrado, con una expresión que no le había visto antes. Cuando sintió mi presencia, cerró el celular inmediatamente. Demasiado rápido. ¿Qué haces?, le pregunté. Nada. No podía dormir. Estaba viendo el Face. Mentira, lo supe en ese instante. Conocía sus gestos, sus tonos de voz. Estaba mintiendo. Empecé a fijarme más, a observar. A esa hora de la madrugada, cuando amamantas a tu bebé en silencio mientras el mundo duerme, tu mente divaga y conecta puntos que antes parecían aleatorios. Las salidas frecuentes de Roberto, siempre con excusas válidas, sesiones de fotos, reuniones con clientes, cervezas con amigos. Pero cuando preguntaba detalles, se ponía vago, evasivo, y luego estaba su celular, que ahora mantenía siempre con contraseña. Antes compartíamos las claves de todo. Era algo que nos enorgullecía como pareja. Ahora, cuando le pedía su teléfono para buscar algo, dudaba antes de dármelo. Y Sebastián que llamaba a Roberto a horas extrañas. Sebastián que a veces llegaba a la casa con esa energía nerviosa, como si cargara un secreto demasiado pesado. Sebastián que no podía sostenerme la mirada por más de unos segundos. Una tarde, mientras doblaba ropa en nuestro cuarto, encontré un recibo de hotel en el bolsillo de los jeans de Roberto, un hotel en Santa Fe, de 2 semanas atrás, un martes. Recordaba ese martes. Roberto había dicho que tenía una sesión de fotos todo el día en Coyoacán y que llegaría tarde. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme en la cama. Respiré profundo. Pensé en explicaciones lógicas. Quizás un cliente había pagado el hotel para una sesión. Quizás era para otra cosa. Algo que tenía sentido y yo no estaba viendo. Pero no le pregunté. Todavía no. Porque preguntar significaba abrir una puerta que tal vez no quería cruzar, significaba enfrentar algo que mi mente ya estaba construyendo en las sombras. Empecé a sentir ansiedad física, mi estómago se retorcía cada vez que Roberto salía de casa, no podía comer bien. Bajé de peso rápido, demasiado rápido para ser solo por la lactancia. Mis amigas me preguntaban si estaba bien y yo decía que era el cansancio normal de una madre primeriza, pero no era normal. Yo no estaba bien. Me descargué una de esas aplicaciones para rastrear celulares. Lo pensé 1000 veces antes de hacerlo. Era invadir su privacidad.
Era desconfiar, era convertirme en ese tipo de mujer que siempre había jurado nunca ser. Pero lo hice. Introduje su información, y para mi sorpresa, funcionó. No tenía su ubicación en tiempo real, pero podía ver su historial. Lo que vi me dejó helada. Varios días a la semana, Roberto estaba en Polanco, en el edificio donde vivía Sebastián. Horarios que no coincidían con lo que me había dicho. Mañanas completas, tardes enteras. Quizás era inocente, quizás solo visitaba a su hermano y se le olvidaba mencionármelo. Quizás, pero había algo más en esos datos. Algo que me hizo sentir náuseas, porque no solo era el departamento de Sebastián, también había hoteles, 3 diferentes en el último mes, siempre en horario de oficina, siempre en días que Roberto me decía que tenía trabajo. La noche que decidí confrontarlo, Mateo no paraba de llorar, como si sintiera la tensión en el aire, la tormenta que se avecinaba. Roberto llegó tarde de nuevo, oliendo a cerveza y a ese perfume que no era el suyo ni el mío. Tenemos que hablar, le dije. Miró mi cara y algo en él cambió. Se puso pálido. ¿Qué pasa? Le mostré el recibo del hotel que había guardado. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida, una explicación. ¿Me estás espiando ahora? Responde. ¿Qué es esto? Se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Fue para una sesión de fotos. Una cosa de última hora con un cliente. Necesitábamos un lugar con buena luz. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque se me olvidó, Andrea. Porque no pensé que era importante. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué de repente me interrogas como si fuera un criminal? La conversación escaló. Voces alzadas, acusaciones, negaciones. Mateo llorando de fondo. Era la primera pelea fuerte que teníamos desde que nació el bebé. Terminó con Roberto saliendo y azotando la puerta, diciendo que se iba a dormir a otro lado porque no aguantaba mi paranoia. Se fue al departamento de Sebastián. Por supuesto que se fue al departamento de Sebastián. Me volví una persona que nunca pensé que sería, una detective amateur, una mujer consumida por la desconfianza. Cada mensaje que Roberto recibía era sospechoso, cada salida, cada retraso, cada explicación vagamente construida era evidencia de algo más grande que mi mente apenas se atrevía a nombrar. Contraté a un investigador privado. Lo encontré por internet, uno de esos que promete discreción absoluta. Me sentí sucia al hacerlo, como si estuviera traicionando mi matrimonio. ¡Qué ironía! Me costó 15,000 pesos que no teníamos, dinero que saqué de una cuenta de ahorros que Roberto no revisaba. Le di fotos de mi esposo, su rutina, los lugares que frecuentaba. Necesito saber si me está siendo infiel, le dije al investigador, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiado. Siempre lo están, respondió él con un cinismo que me heló la sangre. 3 semanas después, recibí un sobre Manila por mensajería. Lo abrí en el cuarto de Mateo mientras él dormía en su cuna, ajeno al derrumbe del mundo a su alrededor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las fotos. Ahí estaban, Roberto saliendo de un hotel en Insurgentes, Roberto entrando al edificio de Sebastián un martes a las 11 de la mañana y saliendo 4 horas después, Roberto en una cafetería en la Roma, sentado frente a alguien que no salía en las fotos pero cuyas manos sí aparecían sobre la mesa, manos de hombre, con un reloj que reconocí de inmediato, el reloj que yo le había regalado a Sebastián en su último cumpleaños. Había más, mensajes de texto capturados, fragmentos de conversaciones que el investigador había logrado interceptar de alguna forma que no quise preguntar, mensajes entre Roberto y su hermano. Mensajes que no dejaban lugar a dudas. Tengo que verla hoy. No aguanto más estar lejos de ti. Andrea sospecha algo. Tenemos que ser más cuidadosos. Cuando miro a Mateo lo único que pienso es en nosotros. Las palabras bailaban frente a mis ojos. No podía procesarlas. No podía ser real. Mi esposo, su hermano, juntos.
mientras yo estaba embarazada, mientras yo paría a nuestro hijo, mientras yo reconstruía mi cuerpo destrozado y alimentaba a un bebé cada 3 horas sin dormir. Vomité en el bote de basura del cuarto del bebé, me quedé ahí, de rodillas, con arcadas secas mientras mi hijo dormía inocente a 1 metro de distancia. Cuando logré ponerme de pie, llamé a Roberto, me salió el buzón, llamé 5 veces más, nada, entonces llamé a Sebastián, contestó al segundo timbrazo, Andrea, hola, ¿qué pasa? Su voz sonaba normal, casual, como si no estuviera destruyendo a su familia. ¿Dónde está Roberto? Pregunté, mi voz no sonaba como la mía, silencio. Un silencio de 3 segundos que confirmó todo. No sé. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sé lo que están haciendo. Sé lo que eres. Los dos. Escuché su respiración entrecortada del otro lado. Luego, nada. Había colgado. Roberto llegó a casa 2 horas después. Yo estaba sentada en la sala, con las fotos esparcidas sobre la mesa de centro. Mateo estaba con mi mamá. Le había dicho que necesitaba unas horas sola, que no me sentía bien. Ella se lo llevó sin hacer preguntas, aunque en sus ojos vi que sabía que algo estaba muy mal. Roberto entró y vio las fotos. Se quedó paralizado en la puerta. Andrea, ni te atrevas, le dije. Mi voz era puro hielo. Ni te atrevas a mentirme otra vez. Se sentó en el sillón frente a mí, con la cara entre las manos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No respondió. ¿Cuánto tiempo? 2 años, susurró. 2 años. Mateo tenía 7 meses. Yo llevaba 2 años casándome, embarazándome, pariendo, sin saber que mi vida era una mentira. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tuvimos un hijo? Finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, pero no me inspiró ni una pizca de compasión. ¿Por qué te quiero? Te quiero de verdad, Andrea, pero también lo quiero a él. No puedo explicarlo. Es algo que simplemente es. ¿Me querías mientras te acostabas con tu hermano? ¿Me querías mientras me veías engordar con tu hijo? Es más complicado que eso. No lo es. No es complicado. Es traición. Es asqueroso. Es imperdonable. Gritamos. Lloramos. Él trató de explicar, de justificar, de pedirme que entendiera que no había sido algo planeado, que simplemente había pasado, que llevaban luchando contra esto desde hacía años, que cuando éramos novios había tratado de alejarse de Sebastián, que por eso se había mudado a la Ciudad de México, que por eso se había casado conmigo, que yo era su intento de ser normal, de tener la vida que se suponía que debía tener. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Tu puta tapadera? No digas eso. Tú eres la madre de mi hijo. Eres importante para mí, pero no soy él. No respondió. No hacía falta. Le pedí que se fuera. Salió del departamento esa noche con una maleta y no volvió. Se fue al departamento de Sebastián, obviamente, a los brazos del hombre que amaba de verdad. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 días después, recibí un mensaje de voz de Roberto. Lloraba, me pedía perdón, me decía que había terminado todo con Sebastián, que había sido un error horrible, que quería arreglar nuestro matrimonio, que Mateo necesitaba a su papá, y yo, Dios me perdone, lo escuché, dejé que volviera a casa. Intentar reconstruir un matrimonio roto es como pegar un espejo que se hizo 1000 pedazos. Puedes juntar las piezas, pegarlas con cuidado, pero nunca volverá a ser lo mismo. Siempre verás las grietas, siempre sabrás que está dañado. Roberto volvió a casa con promesas de terapia, de honestidad total, de empezar de cero. Bloqueó a Sebastián de todas partes, cambió su número, me dio sus contraseñas, dormía en el sofá, se esforzaba, o al menos eso parecía. Yo quería creerle. Por Mateo, por los años que habíamos construido, por la familia que había soñado, pero mi cuerpo me traicionaba. Cada vez que me tocaba, sentía náuseas. Cuando dormía junto a mí, me despertaba con ataques de pánico. No podía dejar de imaginar sus manos tocando a su hermano de la misma forma que me tocaban a mí. Fuimos a terapia de pareja. El terapeuta era un hombre mayor,
con el típico consultorio lleno de plantas y colores neutrales diseñados para calmar. Roberto lloraba en las sesiones. Hablaba de su confusión, de haber estado reprimido toda su vida, de sentir que tenía que cumplir expectativas. Yo escuchaba y sentía una mezcla de rabia y compasión que me desgarraba por dentro. ¿Pero por qué con él?, le pregunté una vez al terapeuta. ¿Por qué tenía que ser con su hermano? El terapeuta me miró con esa compasión profesional que tanto detestaba. Las relaciones más intensas a menudo son las más complicadas y cargadas emocionalmente, dijo, como si eso explicara algo, como si eso hiciera la traición menos dolorosa. Pasaron 2 meses de esta extraña vida de zombies. Roberto siendo el esposo perfecto en la superficie, yo muriendo por dentro, y entonces llegó el mensaje. Era de un número desconocido, un mensaje de WhatsApp enviado a las 11 de la noche de un jueves. Necesitas saber la verdad completa. No soy quien dices que soy, llámame. Sebastián. Mi corazón se detuvo. Había bloqueado a Sebastián de mi vida igual que Roberto. No quería saber nada de él, pero ese mensaje tenía algo, una urgencia, una amenaza velada. Esperé a que Roberto se durmiera y llamé al número desde el baño. Sebastián contestó al primer timbrazo. Gracias por llamar, dijo. Su voz sonaba cansada, rota. ¿Qué quieres? ¿Qué es esa mierda de no soy quien dices que soy? Tengo que decirte algo. Algo que Roberto debió haberte dicho hace meses, pero es demasiado cobarde para hacerlo. Dime. Respiró profundo del otro lado de la línea. Mateo, dijo. Mateo no es hijo de Roberto. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Es mi hijo, mío. Roberto y yo estuvimos juntos la noche antes de tu boda, y varias veces durante tu luna de miel, y especialmente mucho cuando ustedes estaban intentando embarazarte. Roberto no podía, llevaba meses teniendo problemas. Lo sabía, pero no te lo dijo. Entonces decidimos que yo podría ayudar. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Hicimos pruebas. Yo me hice análisis de fertilidad por mi cuenta. Todo estaba bien conmigo. Roberto tenía problemas con su conteo de espermatozoides. Baja motilidad. Un médico le había dicho que era poco probable que pudiera embarazar a alguien naturalmente. Eso no prueba que Mateo sea tuyo. Haz una prueba de ADN entonces. Por favor, hazla y sabrás que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Su voz se quebró. ¿Por qué me estoy muriendo? Andrea, tengo leucemia linfoblástica aguda. Me quedan quizás 6 meses. 1 año si tengo suerte, y no puedo irme de este mundo sabiendo que mi hijo cree que otro hombre es su padre. No puedo. Colgué, tiré el celular contra la pared del baño, me deslicé al suelo y me quedé ahí, abrazándome las rodillas, tratando de respirar. No podía ser cierto, era demasiado cruel, demasiado horrible, pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, supe que era cierto. Todo encajaba, la insistencia de Sebastián en estar cerca durante mi embarazo, las miradas que le daba a Mateo, la forma en que Roberto se ponía nervioso cada vez que alguien comentaba el parecido del bebé con la familia. Entré al cuarto donde Roberto dormía, encendí la luz. Él se despertó sobresaltado. ¿Es cierto?, le pregunté. ¿Qué? ¿Es Sebastián el padre de Mateo? Vi la respuesta en su cara antes de que abriera la boca. La culpa, el pánico, la derrota. Andrea, yo iba a decirte, ¿es cierto? Sí, una palabra, una puta palabra que destruyó hasta los escombros que quedaban de mi vida. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo no podía darte un hijo, y tú querías tanto ser mamá. Pensé que era la solución. Sebastián se ofreció. Nadie tenía que saber. Todos seríamos felices. ¿Felices? ¿Pensaste que seríamos felices viviendo en una mentira? Mateo tiene 2 papás que lo aman. ¿No es eso lo que importa? Lo abofeteé, fuerte. Mi mano se estampó contra su cara y dejó una marca roja. Él no se movió, solo se quedó ahí, aceptando el golpe como si lo mereciera. Vete, le dije, vete y no vuelvas nunca. Andrea, que te vayas.
Se fue, esta vez para siempre. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Hice la prueba de ADN. Confirmó lo que ya sabía. Mateo era hijo de Sebastián, mi hijo. Ese bebé hermoso que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había sido mi razón para seguir respirando, era también parte de la peor traición que había vivido, pero nada de eso cambió lo que sentía por él. Lo amaba con cada célula de mi ser. Era mi hijo, punto. No me importaba quién había contribuido con qué espermatozoide. Yo lo había gestado, yo lo había traído al mundo. Yo era su mamá. El divorcio fue un proceso largo y doloroso. Roberto no peleó nada. Me dio el departamento, aunque estaba a su nombre. Me pasaba pensión, más de lo que legalmente le correspondía. Creo que la culpa lo estaba consumiendo vivo. Bien, Sebastián intentó acercarse. Me mandaba mensajes, cartas incluso, escritas a mano como si eso le diera más peso a sus palabras. Quería conocer a Mateo. Quería ser parte de su vida. Decía que se estaba muriendo y que su único deseo era cargar a su hijo antes de irse. Lo bloqueé de todos lados. Cambié mi número. Consideré mudarme de ciudad, pero mi mamá estaba aquí, mi trabajo, toda mi vida. No iba a huir. Ellos habían arruinado suficiente. No les daría más poder sobre mi existencia. Mi familia reaccionó como pude esperar. Mi mamá estaba furiosa, destrozada por mí. Mi papá quería ir a buscar a Roberto y partirle la cara. Mis hermanas lloraron conmigo, me abrazaron, me dijeron que era la mujer más fuerte que conocían. No me sentía fuerte, me sentía rota, exhausta, vacía. Las amigas se dividieron, algunas me apoyaron incondicionalmente, otras, las esposas de amigos de Roberto, se alejaron, como si la traición fuera contagiosa, como si mi dolor pudiera manchar sus matrimonios perfectos. Que se fueran todas. No las necesitaba. Lo peor fue explicarle a la familia de Roberto. Su mamá me llamó llorando, pidiendo perdón por algo que no era su culpa. Estaba destrozada. Sus 2 hijos, en una relación, uno de ellos casado, un bebé de por medio, era demasiado para procesarlo. Me dijo que entendería si no quería que volviera a ver a Mateo, pero le rogaba que le permitiera seguir siendo su abuela. Le dije que sí, ella no tenía la culpa de que sus hijos fueran monstruos. El trabajo fue mi salvación. Me sumergí en proyectos, acepté todo el freelance que pude. Trabajaba cuando Mateo dormía, en las noches, los fines de semana. Necesitaba mantener mi mente ocupada porque cuando no lo estaba, la oscuridad me consumía. Hubo días en que no quería levantarme, días en que mirar a Mateo me dolía físicamente porque veía los ojos de Sebastián en su carita, días en que me odiaba a mí misma por no haberme dado cuenta, por haber sido tan ciega, tan estúpida, tan ingenua. Consideré el suicidio, no voy a mentir. Hubo una noche, cuando Mateo tenía 1 año, que me senté en la cocina con un frasco de pastillas para dormir en la mano. Pensé en lo fácil que sería, en lo tranquilo que sería finalmente, en no tener que cargar más con este peso que me estaba ahogando. Entonces Mateo lloró. Su llanto de bebé atravesó la oscuridad de mis pensamientos. Me levanté, guardé las pastillas, y fui a su cuarto. Estaba parado en su cuna, con lágrimas en las mejillas, extendiendo sus bracitos hacia mí. Lo cargué. Olía a esa mezcla de talco y leche que tienen los bebés, y supe que no podía dejarlo, no podía ser como ellos, no podía abandonarlo. Busqué ayuda, empecé terapia individual con una psicóloga especializada en trauma. Me diagnosticaron TEPT, trastorno de estrés postraumático, como los veteranos de guerra, pero mi batalla había sido en mi propia casa, en mi propia cama, con las personas que se suponía que debían amarme. La terapia me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa, que yo no había hecho nada malo, que la traición era de ellos, no mía. Suena obvio, pero cuando estás en el ojo del huracán, pierdes perspectiva, empiezas a preguntarte qué hiciste mal, qué pudiste haber hecho diferente, si fuiste suficiente. Aprendí a perdonarme por no haber visto las señales.
por haber confiado, por haber amado, porque amar no es estúpido, confiar no es ingenuo. Ellos rompieron esa confianza, ellos traicionaron ese amor. Roberto intentó mantener contacto con Mateo. Al principio iba religiosamente cada fin de semana, luego se espaciaron las visitas, cada 2 semanas, una vez al mes, hasta que prácticamente desapareció. Creo que no podía con la culpa. Cada vez que veía a su hijo, veía su mentira, veía lo que había destruido. Sebastián murió cuando Mateo tenía 2 años. Me enteré por una prima de Roberto que me escribió. Parte de mí sintió alivio. Alivio de que ya no podría pelear por la custodia, de que no tendría que explicarle a mi hijo algún día por qué tenía 2 papás, ninguno de los cuales era realmente su papá. Otra parte de mí sintió una tristeza extraña, no por él, sino por Mateo, porque su padre biológico había muerto sin conocerlo realmente, sin cargar la responsabilidad de lo que había hecho. No fui al funeral, obviamente, pero supe que Roberto estuvo destrozado. Su madre me contó que lloró como niño, que se culpaba por todo, que sentía que su egoísmo había matado a su hermano. Buenos sentimientos, tardíos pero buenos. Las finanzas fueron difíciles. Ser madre soltera en una ciudad cara es complicado. La pensión que Roberto mandaba ayudaba, pero no era suficiente. Tuve que mudarme a un departamento más pequeño, más lejos del centro. Dejé de comprar cosas innecesarias. Aprendí a cocinar barato y nutritivo. Descubrí tianguis y mercados donde la ropa de segunda mano era casi nueva. Me las arreglé. Mateo creció ajeno a todo el drama. Para él, era normal que su papá no viviera con nosotros, que viniera a visitarlo a veces. Era normal que fuéramos solo nosotros dos la mayor parte del tiempo. Los niños se adaptan, son resilientes de formas que los adultos olvidamos ser. Hubo momentos de duda, momentos en que me preguntaba si debería contarle la verdad algún día, si tenía derecho a saber que el hombre que lo visitaba ocasionalmente no era realmente su padre, si debería saber que su padre biológico había sido el hermano de ese hombre, si debería saber que había sido concebido en una red de mentiras y traición. Mi terapeuta me dijo que lo sabría cuando fuera el momento correcto, que no hay manual para esto, que cada familia es diferente y cada situación única, que lo importante era que Mateo se sintiera amado y seguro, y lo era. Estaba lleno de amor, mi amor, el amor de mi mamá, de mis hermanas, de mis amigas que se volvieron su familia. Roberto podía haberlo creado, pero yo lo estaba criando. Dejé de ver a Roberto como un monstruo eventualmente, lo vi como lo que era, un hombre confundido, atrapado entre lo que sentía y lo que la sociedad esperaba de él. Eso no justificaba nada, no borraba el daño, pero me ayudó a soltar algo del odio que me estaba envenenando. Hoy, 3 años después de que todo explotó, estoy del otro lado. No diré que estoy completamente curada. No sé si alguna vez lo estaré. Las cicatrices están ahí, en mi corazón, en mi capacidad de confiar. Pero las cicatrices también son evidencia de que sobrevivimos, de que sanamos. Mateo tiene 3 años y medio. Es un niño feliz, curioso, lleno de energía. Le encantan los dinosaurios y las historias antes de dormir. Tiene mi sonrisa, mis ojos, y sí, tiene rasgos de ellos también. Pero cuando lo miro, ya no veo la traición, veo a mi hijo. Punto. Roberto sigue en nuestra vida, pero de forma periférica. Viene una vez al mes, a veces cada 2 meses. Le lleva regalos a Mateo, juega con él un rato, y se va. Mateo lo quiere a su manera, pero yo soy su constante, yo soy su hogar. Aprendí a estar sola. Fue aterrador al principio. Toda mi vida adulta había girado en torno a estar en pareja, tener un novio, un esposo, alguien que me validara. Ahora estoy aprendiendo a validarme a mí misma, a disfrutar mi propia compañía, a reconstruir mi identidad fuera de ser la esposa de alguien. Salí con alguien hace unos meses, un hombre amable que conocí en un parque mientras Mateo jugaba. Me invitó a café, acepté, nerviosa, con el corazón latiendo como si fuera mi primera cita. Fue
agradable, no hubo chispas, no hubo conexión profunda, pero me recordó que podía ser deseable, que alguien podía querer conocerme, que mi historia no me definía completamente, no salió en nada, no estaba lista, quizás nunca lo esté del todo, pero el solo intentarlo fue un paso enorme. Mi terapeuta dice que estoy en proceso de crecimiento postraumático, es como el estrés postraumático, pero al revés. Es cuando el trauma te cambia de formas positivas, te hace más fuerte, más empática, más consciente de lo que realmente importa en la vida. Aprendí que el amor real no debería requerir mentiras, que una relación sana se construye sobre honestidad, incluso cuando la verdad es incómoda, que los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz y cuando lo hacen, destruyen todo a su paso. Aprendí que puedo sobrevivir cosas que pensé que me matarían, que soy más fuerte de lo que creía, que la maternidad te da una fortaleza que ni siquiera sabías que existía. Aprendí que la familia que eliges es tan válida como la familia biológica, que las amigas que sostienen tu mano mientras lloras, que cuidan a tu hijo para que puedas tomar una siesta, que te escuchan contar la misma historia dolorosa 1000 veces sin juzgarte, esas son tu verdadera familia. Aprendí que el perdón no es para el otro, es para ti. No he perdonado completamente a Roberto o a Sebastián, no sé si algún día lo haré, pero estoy trabajando en soltar el veneno del odio porque me estaba lastimando más a mí que a ellos. Aprendí que está bien no estar bien, que hay días malos incluso años después, que a veces vas al súper y ves a una pareja feliz embarazada y algo dentro de ti se rompe otra vez. Y está bien, el duelo no es lineal. Si pudiera hablarle a mi yo del pasado, a esa mujer embarazada y feliz que no sabía la tormenta que se avecinaba, ¿qué le diría? ¿Le advertiría? ¿Le daría señales para que se protegiera? No lo sé, porque sin esa traición, no tendría a Mateo, y no puedo imaginar mi vida sin él. Es la paradoja más cruel de todas. Lo mejor que me ha pasado nació de lo peor. A las mujeres que están leyendo esto, que tal vez están pasando por algo similar o peor, quiero decirles, van a sobrevivir. Sé que no lo parece, sé que en este momento el dolor es tan intenso que apenas pueden respirar, sé que sienten que nunca volverán a estar completas, pero van a sobrevivir. No será rápido, no será habrá días en que retrocederán 10 pasos, habrá noches en que lloren hasta quedarse dormidas. Habrá momentos en que querrán rendirse, pero hay algo del otro lado del dolor. No es la misma persona que eran antes. Esa ya no existe, pero es alguien más fuerte, alguien que conoce su propio valor, alguien que no acepta menos de lo que merece. La traición te enseña quién eres realmente, no cuando todo está bien, sino cuando todo se está cayendo a pedazos. Te enseña de qué estás hecha. Yo estoy hecha de cicatrices y fuerza, de lágrimas secas y sonrisas reconstruidas, de noches sin dormir y mañanas donde decidí seguir adelante de todas formas. Estoy hecha de amor por mi hijo, de gratitud por las personas que se quedaron, de esperanza de que algún día, cuando Mateo sea grande y pregunte por qué su familia es diferente, tendré las palabras correctas para explicarle que el amor viene en muchas formas y que a veces las familias se rompen, pero eso no significa que dejemos de amar. No sé qué me depara el futuro. Tal vez algún día encuentre una pareja que sea honesta, que me ame de forma limpia y transparente. Tal vez no, tal vez la familia que tengo ahora, Mateo y yo, sea suficiente, y estaría bien, más que bien, porque aprendí que no necesito a alguien más para estar completa. Ya estoy completa, rota y pegada de nuevo. Sí, pero completa. Esta es mi historia, no es bonita, no tiene un final de cuento de hadas, pero es real, es mía, y sobrevivirla es mi mayor logro. A todos los que guardaron secretos que no eran suyos, que permitieron que otros vivieran en mentiras, que participaron en traiciones porque pensaron que protegían a alguien, no lo hacen. Las mentiras no protegen, envenenan, destruyen, y eventualmente, siempre salen a la luz. A los que traicionaron y ahora cargan con la culpa, espero que encuentren paz. Pero más que eso,
Espero que hayan aprendido, que la próxima persona que amen no tenga que pasar por lo que yo pasé. Y a mi hijo, que algún día leerá esto o yo se lo contaré cuando tenga edad suficiente, nada de esto fue tu culpa. Fuiste creado en circunstancias complicadas, sí, pero fuiste recibido con amor puro. Eres mi milagro, mi razón, mi todo. Sigo adelante, un día a la vez, un respiro a la vez. Y eso, al final, es suficiente.